Muy buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Esta es su clase de Historia de México. Hoy nos vamos a referir a la crisis política y económica del Porfiriato, lo que va a desencadenar en lo que conocemos en la Revolución Mexicana. Uno de los problemas que enfrentó Porfirio Díaz al final de su periodo fue su edad. El presidente Díaz ya era un hombre mayor, había envejecido junto con su mandato. En el año 1904 tenía 74 años, al igual que muchos de sus colaboradores que también habían envejecido. Por lo tanto, el país necesitaba gente nueva que diera nuevos impulsos a la obra que había iniciado Porfirio Díaz. Hacia el año 1910, algunos hombres comenzaron a pensar en postularse con cierto temor para llegar a la presidencia de México. Paralelamente, la depreciación de la plata a nivel mundial trajo consigo una fuerte crisis económica. La minería mexicana, que era muy productiva, no solo en el ramo de la plata, sino también en otros minerales industriales, a partir de la última década del siglo XIX, comenzó a sufrir una grave crisis económica. La influencia de grandes compañías inversoras y la caída internacional de los precios de las materias primas van a producir en el país una gran inflación. A esto se le sumó la devaluación del precio de la plata y como consecuencia el valor del peso con respecto al dólar, lo que ocasionó que algunas empresas comenzaran a despedir a sus empleados, sobre todo en la minería. Va a comenzar a generalizarse un descontento social. Vuelvo a insistir, la devaluación del peso trajo consigo el aumento de precios. El crédito que otorgaban algunos bancos extranjeros va a encarecerse en los intereses, por lo que las pequeñas empresas, para defenderse y no cerrar o quebrar, bajaron los salarios de los trabajadores, quienes obviamente van a ver reducido su poder adquisitivo. En las zonas rurales, sobre todo del centro y del sur del país, la expropiación de la tierra había favorecido a los hacendados y por lo tanto afectó a los pueblos. Existía entonces un descontento que podía estallar en una rebelión en cualquier momento. Desafortunadamente, Porfirio Díaz pues ya estaba muy mayor y no pudo enfrentar todos estos problemas. Desafortunadamente, también algunos colaboradores favorecieron algunas amistades, expropiando grandes terrenos de algunas poblaciones y se los entregaban a sus conocidos, los cuales obviamente hacían las grandes haciendas y explotaban inclusive a la gente de esas poblaciones para que trabajaran en favor de ellos. Esto también trajo como consecuencia, ya que el ferrocarril donde pasaba, pues antes la tierra no tenía un gran valor, pero con el paso del ferrocarril, estos terrenos que estaban cerca de donde pasaban las líneas férreas, pues se van a encarecer, lo que va a traer como consecuencia que algunas amistades influentes o influenciables van a quedarse con estos terrenos y obviamente poniendo contra la pared a los originarios propietarios de las poblaciones. Todo esto va a comenzar a generar un gran descontento. Pero también los ciudadanos de la clase media de ese México estaban convencidos de que el régimen impedía que ellos crecieran social y económicamente, por lo que era urgente un cambio. Así vamos a ver que los ingenieros, médicos, empleados y maestros de las zonas urbanas, entre otros, sentían un profundo descontento y lo mismo pasaba con algunos rancheros, ya que sus productos cada vez se vendían menos. Las circunstancias hacían que la clase media se incorporara a las organizaciones antiporfiristas
y antireeleccionistas. Recuerden que Porfirio Díaz estuvo 33 años en el poder, por lo que van a aparecer diversos grupos que se encontraban entre ellos principalmente conservadores, hacia algunas organizaciones católicas, protestantes y radicales anarquistas. Lo que va a detonar prácticamente este movimiento revolucionario son dos circunstancias: la huelga de Cananea y la masacre de Río Blanco, ambos en el año 1906. Los mineros de la compañía extranjera americana Cananea Consolidated Copper Company van a luchar, van a protestar, exigiendo a la empresa tanto la garantía de un salario mínimo como la reducción de las jornadas de trabajo. El movimiento va a ser enfrentado muy violentamente, ya que el gobierno de Sonora va a llamar a soldados extranjeros para que vinieran a proteger a la empresa norteamericana que estaba en el suelo mexicano, y que va a traer como consecuencia un enfrentamiento violento que va a terminar con miles de muertos de mineros mexicanos. Y otro hecho que también se dio en ese año, ni bien se había terminado el caso de la huelga de Cananea, el otro incidente grave fue provocado en una fábrica de telas que se llamaba Río Blanco. Los obreros textiles de la región de Puebla, Tlaxcala y Veracruz van a intentar bloquear una nueva reglamento, el cual les disminuía el salario y les aumentaba sus obligaciones tanto en horario como responsabilidades, y se van a ir a huelga. El dueño o los dueños de la empresa Río Blanco no estuvieron de acuerdo y desafortunadamente va a haber un enfrentamiento entre el ejército mexicano y los huelguistas, y va a terminar también en una gran masacre, fusilando a los líderes, y a la gran mayoría los mandaron a la cárcel. Esto desafortunadamente va a aumentar el descontento y va a ser el gran pretexto, por decirlo de una forma, o el gran motivo, mejor dicho, para que se inicie la Revolución Mexicana. Hasta aquí va a llegar el examen de la primera evaluación parcial. Mañana nos vamos a ver en clase de en línea. Si tienen alguna duda, anótelo y ampliamos también el tema. No olviden sus evidencias y estudien y cuídense mucho. Gracias.